Julia, ¿vos cómo arrancaste con todo esto? ¿Cuándo nace ahí tu acercamiento? Siempre me gustó leer, escribir, salió medio ahora, fue de grande. Incluso primero empecé estudiando profesorado de química, nada que ver, y por una película, me acuerdo en una clase, El Muro creo que se llamaba, nada, me hizo como un clic y dije, son las letras, es por ahí. Y ahí cambié de carrera y nada, como combiné el gusto por enseñar con las historias, como por ahí fue. Y nada, después ir profundizando. ¿Las historias de qué historias, por ejemplo? ¿De la gente, de tus amigos, de lo que te encontrabas, sí, situaciones? Lo que uno tiene para contar. Como me gusta mucho escuchar y creo que es por ahí, como escuchar las historias y contarlas también, como encontrar en la literatura palabras, no sé. Me parece como revolucionario. Te cuestiona, te refugia. Siempre me pareció como una complejidad, como transformar la experiencia personal en ficción, como ese límite entre lo real y la ficción. Me parece admirable que las personas puedan hacer como esa conversión de contar una historia de ficción, pero que en realidad es espejo de la realidad. Y ahora estoy como ahí, metiéndome en escribir yo, como a ver qué sale. Y digamos, ¿qué elegís? ¿Qué método? Porque estás escribiendo cuentos, como... Nunca puedo darle forma. No soy estructurada para nada, entonces es como que si digo, tengo que escribir un cuento, no puedo. Escribo, no sé, lo que salga. No está encasillado. No. Incluso me gusta como romper las reglas. Se ríe así. Sí. ¿No te gusta ninguna de las reglas que tiene la literatura para ofrecerte? Por lo menos hasta ahora. Y tenés tu propio como método, digamos. Las entiendo como orden. Orden de palabras y para también entender un poco cómo se lee la literatura o la estética. Pero cuando yo me pongo como escritora, no, me cuesta mucho encontrarle una forma. Quizás digo, estoy escribiendo poesía y digo, no, esto no es una poesía, como, no sé, tengo una contradicción. Un cuento así, sí, quizás he escrito, pero no le puedo poner ese nombre. Claro. Como... Me parece impactante. O sea que para este concurso de cuentos por ahí te va a sorprender en lo que no tenga algo de lo que ya acostumbramos, ¿no? A leer, por ahí. Sí. Que decimos, hoy es un concurso de cuentos el que está lanzando Libre Mayu, pero capaz que vos como jurado te va a seducir un poco más. Sí, algo que te sorprenda o que te rompa leer. Me encantan las historias y me considero como gran lectora, me atrapa, me interesa, sí. Y en relación a este momento tuyo que ahora estás al frente de la clase y eso, ¿cómo haces con eso, no? Porque también uno tiene que, como decís, enseñar o digamos, hacer conocer a los que están del otro lado, bueno, estas formas que tenemos de expresarnos. Sí. Bueno, eso, ¿cómo haces para enseñar? Para mí eso es expresar lo fundamental. Como siempre noto que hay una resistencia a la hoja en blanco o un miedo a las reglas. Como no, escribo mal. La forma. Para mí la forma es un problema o se ha instaurado como un problema. Entonces, no importa. Después vemos la forma. Así como me lo tomo a mí, intento transmitir lo mismo. Lo importante es lo que tengas para decir, la expresión. Después vemos si se entiende, si es claro, cómo se interpreta, eso después.
Como una especie de borradores podría ser, Sí, ¿no? Y después, sí. viste como uno dice, después le da forma. Sí. Sí, y que las Como- formas también se suelen ver en los textos modélicos, o sea, en lo que ya leemos vemos la forma. Después, lo que derive, bueno, está buena esa, la parte de invención, de que se animen a escribir. Después la forma se da, digamos, surge. O no, pero Crea. bueno, que se movilice un poco, eso ya es un montón, supongo. Sí, y no por ahí imponer nada, ¿no? A veces lo que uno sienta y en base a lo que eso, ¿no? Lo que ya tenés, Total, dar forma sí. y a la vez sentir esa forma, no sé, es medio por ahí. Y para mí lo interesante de la literatura es que no hay como una interpretación, es infinito lo que puede despertar en el otro la lectura. Y entonces como equilibrar eso es, no sé, compartir, porque no podés censurar en la literatura, no sé. Está todo, podés poner todo a la luz, Ujú, algo así. sí. ¿Y vos, Azul? Mis inicios con... Sí, con ahí cuando te diste literatura. cuenta, ¿cuándo fue ese clic? Ella hablaba. Y acá le tiro la flor a Leandro, que no está en este momento. claro, pero sí, en realidad mi inspiración fue no Leandro en sí, sino lo que fueron sus clases. Yo, diferente de ella, desde los 11, 12 años siempre supe que me encantaba la literatura. Siempre escribí. Hoy en día estoy como más del lugar de la lectura y más de la lectura para los demás, que así como lectura para mí sola o por placer. Pero sí, digamos, fue la lectura de Casi Perro del Hambre de Graciela Montes que me voló la cabeza, y desde ese momento supe que tenía ganas de estudiar algo contrario a ella, que dice, bueno, por un lado ella capaz que sí ya se sentía que tenía ganas de ser docente. Yo no, yo digamos me acerqué a la docencia por la literatura, por cuestiones de la vida, de las carreras que hice y eso. Me terminé enamorando de la docencia ya estando dentro de la carrera, pero no era específicamente lo que buscaba. Y bueno, y hoy en día, nada, eso, me defino un poco desde ese lugar, como lectora para las personas. Estoy más como en ese lugar. He escrito mucho, pero hace mucho que no escribo también. Claro. Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Así que va a ser como placentero, ¿no? Ser como jurado, ver qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que está inspirando hoy a las personas a escribir cuentos en la orilla. Ver qué es lo que... Sí, me parece importantísimo que se haga una cosa así acá. Yo una de las cosas que le quería preguntar era esto, digamos, ¿cuál es la importancia de que haya un concurso acá o en cualquier lugar, digamos, en todas las ciudades, digamos, ¿qué piensan al respecto, digamos, si sirve, si no sirve, si es Y el relevante, otro día no? hablábamos un poco sobre eso, de que seguramente hay un montón de personas que escriben y que están ocultas y que no dan a conocer sus obras por gusto, por no querer, digamos, pero que exista la posibilidad a mí me parece bárbaro. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que en Belgrano no hay actividades o cosas relacionadas meramente con la literatura o con, qué sé yo, círculos de lectura, personas que se pongan a leer o a escribir. Para mí el concurso da lugar a que esa persona que tiene sus escritos en un cajón los pueda salir a revisar, como movilizar un poco desde ahí. Y nada, es la oportunidad para que se muestre qué es lo que se hace sobre la materia, sobre el área. Sí, también como abrir un espacio para escribir motiva, me parece. Sí, no sé, anima a que escriban. Si bien no sabemos con cuántos nos vamos a encontrar, ha movilizado ya, me parece. Y no se ve mucho. Como la cultura literaria creo que es bastante pobre acá. Y eso que es como nada, una manera de expresarse que es como algo dentro de todo sencillo, que vos decís, bueno, con un papel, una lapicera, vos podés largarte, lo podés, siempre algo para leer, te cruzás en la vida, no sé.
y es como algo medio tradicional y que no se esté explotando Sí. no sé, es raro. Y más en Belgrano, que por ahí por tradición un poco de Miguel Brián, de otros escritores que hemos tenido, que por ahí no sé. ¿Hay una tradición literaria en Belgrano? ¿Vos qué decís? Para mí no. Quizás alguien quiso imponer que, bueno, la tierra de Miguel Briante, ¿cómo no va a haber escritores o cómo no va a haber movida? Sí, pero es difícil encontrar hoy día. Lo hemos pensado, nos hemos puesto a pensar quiénes escriben acá en Belgrano y es muy cortita la lista. Insisto, para mí hay un montón de personas que lo hacen en su intimidad y En la oscuridad. no lo comparten y está genial también. Pero bueno, no suele haber talleres, no suele haber eventos que inviten a la persona que sí tiene ganas de sacar un poco de esa intimidad lo que generó, lo que creó. Sí. Entonces nada, me parece que es un buen punto de partida. Yo creo que lo podemos repetir. O sea, no sucedió y yo ya quiero repetirlo, ¿viste? Como bueno, Sí. apostar un poco más ahí. Una a de que poesía surja. hay que hacer. Sí, sí. De hecho, bueno, yo creo que no es fácil escribir cuentos. No. De hecho, no es fácil plantear una actividad en la escuela que sea escribir un cuento, así como algo tan liviano. No es fácil. Yo siempre fui más por el lado de la poesía. Siempre me surgió más ese tipo de lenguaje. Pero sí, los cuentos son más jodidos para mí. Sí, ni hablemos del teatro. Bueno, eso es algo que como que empecé a explorar ahora, de esto de cómo escribir y encontrarme como que había un montón de voces y decir, bueno, la forma es el teatro, entonces usar la forma, si bien el gusto va por romperla también, usar la forma para poder escribir. El teatro no hay movida, No. digamos, desde lo escénico hasta desde el texto. Ha habido como intentos, siempre hay como intentos aislados, pero algo sostenido y algo que digamos, bueno, hay talleres, Sí, hay creo que profesores, en Belgrano cuesta cultivar esas cuestiones. Hay sí por ahí algún referente que vos decís, sí, él así, Sí. pero no hay algo que se sostenga en el tiempo y que vos digas, bueno, tenemos alguien alguna vez pasó por acá y quedó algo. Hay Sí. como esfuerzos aislados, a mí a veces me da esa sensación. Y ojalá que esto del concurso ahora empiece, bueno, hoy se instala un concurso, más adelante termina el concurso, bueno, se instalará un taller o algún tipo de seminario. A mí me parece que desde la librería se puede pensar esos espacios también de encuentro. Sí, a mí me encantaría dar taller. Lo hice así de mandada nomás. Nunca había participado de uno, pero bueno, a veces me encuentro con que las clases o las propuestas de las actividades son un poco atípicas al diseño curricular, entonces como empecé a decir, bueno, quizás me tenga que correr de la institución y ofrecer otra cosa. Y bueno, armé un taller que era como exploración del lenguaje, trabajar la expresión y estuvo bueno, pero después por cuestiones de lugar, como del espacio, no, dejé de darlo. Y la pandemia también, como que frenó ahí. Me encantaría tener algún día una casa taller. Ay, sí. Como dedicarme a eso. Sí. Para tener todas Una estas buena propuestas. cosa literaria. Algo Hacer así. todo lo que. Sí. Con este tipo de propuestas así, sí. Y hemos andado por la calle fichando lugares. Juli, Sí. mirá este lugar, mirá Siempre este. Como pensamos que sí, lo alquilar hemos algo pensado. y sí. Sí. Lo llevo a la escuela, lo llevo al envión también, pero es como algo que tenga más identidad de espacio de texto, de palabras, no sé.
salieron un montón de producciones de ese taller. Sí. Personas que ni siquiera escribían Sí. directamente. Que incluso ni sabían qué hacían ahí, pero de repente se encontraban escribiendo. No sé, me parecía muy lindo. ¿Y después había alguna instancia así como de difusión de esos escritos o algo? No, ¿O quedó ahí en ustedes? inconcluso, no llegué ni a darle un cierre, no, quedó ahí, latente, porque aún estoy como trabajando para que eso suceda en algún momento. Sí. Mm. Pero bueno, quedó bastante material igual de ese taller. Sí, quedó material. El otro día nombrábamos el taller que se dio durante unos años en la biblioteca, que también salieron libros de ahí, o sea, el profesor que venía le había puesto Sí, le había puesto mucha ganas. Hicieron unas antologías, Sí. que eso no es poca cosa, la verdad que cuesta muchísimo. No, por eso. Y este profesor venía de La Plata Sí. y daba las clases. Sí. Pero bueno, viste Grupo. esto, como el que viene de afuera a plantear cosas nuevas y que la realidad es que nos encontramos con un montón de personas de nuestras generaciones que siempre tienen ganas de que vamos a hacer y vamos a organizar y qué sé yo, pero bueno, después llevarlo adelante cuesta, y esto que decís vos, lo de sostener en el tiempo, más todavía. ¿Qué le dirían a una persona que está dudando si mandar o no? ¿Cómo la convencemos? Que no piense, que escriba, no sé, que lo mande, sin pensar. Sí, yo creo que el concurso es sacando la parte de la competencia a un juego, es jugar. Totalmente. Yo me lo tomaría desde ese lugar y insisto con esto, para mí, presente o no presente, no sé si la cantidad de trabajos va a representar el impacto de haber planteado el concurso. Para mí ya es valioso que se sepa que hay un concurso y que me acuerde que una vez escribí tal historia y tener ganas de revisarla y como despertar eso. Pero sí, yo creo que a las personas que todavía no se animan les diría que sí, que se recontra animen, que es para divertirse también.